Para estas horas, muchos ya pronunciamientos con referencia de cara al balotaje del próximo domingo y algunas expresiones concretas sobre las propuestas que ya se han dado a conocer hace tiempo por parte de la Libertad Avanza del candidato Javier Milei o la fórmula Milei-Villarruel. Y en este caso, desde el sector de la educación y de la ciencia se ha hecho fuerte un nuevo pronunciamiento en un documento que firman varios centros de estudiantes y en este caso alumnos, docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, de la Universidad Nacional del Comahue, del Instituto Balseiro, de la Universidad Tecnológica Nacional, terciarios de Ciencia y Tecnología y también justamente de colegios secundarios con la premisa de salvaguardar justamente la ciencia y la educación. Estamos en comunicación para que nos brinde más detalles de esto Diego Aguiar, que es vicerrector de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, allí en Bariloche. Diego, te saludamos aquí en la mañana. Muchas gracias por atendernos. Hola Roberto, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Aquí con Yamila estamos y bueno, en principio digo, cómo esto es reflejo, en algún momento hubo no hace mucho tiempo, justamente un encuentro entre gente de diferentes instituciones del ámbito de la educación y de la ciencia y ahora se concreta en este documento, ¿no? Sí, mira, el lunes convocaron lo más, me parece, un punto interesante es que la convocatoria surgió de los estudiantes de la educación media de colegios públicos de Bariloche, muchos que aportan con su esfuerzo y su tiempo en centros de estudiantes de esos colegios. Y bueno, se empezó a ampliar la convocatoria y se fueron sumando, como vos decís, docentes, no docentes, autoridades de distintas universidades públicas que tenemos actividad centralmente aquí en Bariloche. Hay casi 60 carreras que dictan aquí las universidades que vos mencionaste. Bueno, esto quiere decir que esta universidad se ha ido transformando en las últimas décadas, diría yo, en los últimos 20 años, también en una ciudad, además de ser turística, en una ciudad universitaria, ¿sí? Por más que la mayoría, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Río Negro y la sede andina, en la que estoy yo, el 80% de nuestros alumnos son de aquí, de la región, digo, de Pueblo, Bolsón, Bariloche y Nahuapi. Bueno, también tenemos un 20% que viene de otras latitudes, digamos. Y bueno, y queremos llamar la atención en este momento de inflexión en el que está el país. Creo que nunca habíamos vivido esta situación en los últimos años, entre tener que elegir entre dos modelos de país, dos tipos de convivencia democrática y también dos concepciones del Estado y de los derechos de los ciudadanos muy diferentes, ¿sí? Tenemos, un espacio político que propone vouchers para la educación primaria y secundaria, que es un sistema que se planteó en la década de los 60 por Milton Friedman. Es un economista liberal que sigue el candidato a presidente de la Libertad Avanza, que se probó en Chile, en Nicaragua y que fracasó. De hecho, el presidente que hoy tiene Chile surgió justamente de las manifestaciones de estudiantes que se dieron hace algunos años, que fueron públicas, que salieron en todo el mundo, porque las familias se tenían que endeudar durante años, la educación no era de buena calidad, generaba una segregación social por el nivel socioeconómico, ese sistema donde las familias de ingresos medios y altos podían acceder a un tipo de educación y las otras de menor calidad. Bueno, generó una serie de consecuencias que de hecho por eso solamente existió en eso, y en los países donde existió ya se está cambiando, y los alumnos de Chile justamente lo que admiraban es el sistema universitario argentino, que es un sistema que es valorado en todo el mundo. Nuestros graduados trabajan en cualquier lugar del planeta porque son reconocidos por la calidad de la educación que han recibido. Los 3 premios Nobel que tuvimos nosotros en las ciencias biomédicas eran hijos de obreros que fueron a las universidades públicas y llegaron a tener ese reconocimiento internacional. Es decir, que la universidad también es un instrumento de movilidad social ascendente, indiscutido en nuestro país.
en el año 83, cuando se inició los últimos 40 años de democracia, teníamos 25 universidades nacionales, hoy tenemos 61. En el 83 teníamos 300.000 estudiantes, hoy tenemos 2 millones. Bueno, y creemos que las propuestas de la Libertad Avanza, que para el sistema universitario serían catastróficas, porque propone para ese nivel, propone el arancelamiento, lo dijo el otro día muy claramente, blanco sobre negro en el debate presidencial, lo volvió a decir, dijo que no iba a ser inmediato, pero que lo iba a hacer. Entonces, ¿por qué nos tenemos que someter a eso? ¿Por qué tenemos que cambiar un sistema que tendrá sus debilidades, que hay cosas para mejorar? Obviamente también podemos hablar de eso. Habló el otro día en la reunión con los estudiantes de colegios secundarios, problemas que hay en la educación secundaria y universitaria, pero bueno, una cosa es querer mejorar con políticas públicas sobre lo ya construido por generaciones, ¿sí? Porque la gratuidad de la universidad proviene del año 49, ¿sí? A partir de ahí los hijos de los obreros pudieron acceder a la universidad, porque antes, a ver, las universidades tienen 1000 años y durante casi, en la gran mayoría de esos cientos de años, eran para formar a las élites, ¿sí? A las clases dirigentes, es decir, podían acceder solamente los hijos de las clases dirigentes en las distintas sociedades, y de hace 50, 70 años se masificó la universidad gracias a la gratuidad en nuestro país. Pero no todos los países tienen un sistema tan favorable para la sociedad como el nuestro, ¿no? Por eso que mucha gente no lo valora. ¿Sí? Claro, cuando se antepone esto o la posibilidad del arancelamiento, el argumento habitual es que, bueno, alguien tiene que pagar la educación. O sea, esa educación universitaria, o de qué manera se financia. ¿Cómo es que se financia precisamente al día de hoy? Claro, las universidades nacionales, las 61 universidades que te mencionaba recién, están financiadas por partidas que salen, digamos, del presupuesto que se aprueba anualmente en el Congreso, ¿no? Que van fondos para todos los ministerios, y en este caso los fondos provienen del Ministerio de Educación de la Nación, con lo que se recauda de impuestos de todos los ciudadanos de la Argentina, así como se financian los hospitales, etcétera, etcétera. En este caso, a diferencia de la educación primaria y secundaria, que pertenecen a las provincias, la educación universitaria pertenece al gobierno nacional, ¿sí? Es decir que en el caso de ganar la Libertad Avanza, tendría más injerencia sobre las universidades que sobre la educación primaria o secundaria, que desde los años 90 está en la jurisdicción de las provincias. Por eso que las universidades, yo creo que están más amenazadas que los otros dos niveles. Además, la educación universitaria no es obligatoria, ¿sí? Cosa que la primaria y secundaria sí. Inclusive el candidato a la Libertad Avanza ha planteado que deberían dejar de ser obligatorio a nivel primario y secundario, que son conquistas que han distinguido a la Argentina en el contexto de los países de Latinoamérica, por lo prematuro que planteamos la obligación de la educación primaria. Sí, que, ¿no?, figura además en nuestra Constitución, Diego. Sí. Claro, en la Constitución y en la Ley Federal de Educación, eso discutíamos el otro día y quedó en el documento escrito, se plantea que el Estado tiene que asegurar ese derecho. A ver, la Libertad Avanza, justamente, que tiene en el nombre de ese movimiento, de esa agrupación, el término libertad. Bueno, la libertad, lo que discutíamos, es que la puede garantizar el Estado. Es decir, no existiría la libertad sin el Estado, porque sin el Estado, o con un Estado mínimo, como se plantea por estos movimientos neoliberales, bueno, no se pueden asegurar los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad de los ciudadanos, porque ahí lo que quedaría es el sálvese quien pueda, donde los poderosos tendrían un mejor porvenir, y las personas que le ha tocado nacer en una cuna desfavorable no van a tener libertad. Digamos, ¿qué libertad vas a tener si no te podés curar, si no te podés alimentar, si no podés tener educación, etcétera, etcétera? ¿No? Uno no niega que hay problemas en el Estado, siempre los ha habido y siempre los va a haber, porque gestionar el Estado es algo complejo, hay muchos intereses, etcétera, etcétera. Hay veces que hay que acordar también con los privados, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, una cosa es plantear reformas graduales y mejora, como ha hecho el candidato de la Unión por la Patria, que ha prometido que un aumento del presupuesto de educación en todos los niveles y sobre todo el nivel universitario, ha prometido crear más universidades,
¿sí? Actualmente, por suerte, tenemos inclusive en algunas provincias más de una, pero hay ciudades medianas o grandes que todavía no tienen universidad. Y otra cosa, bueno, es plantear terminar con este sistema que le ha dado tantas satisfacciones a la Argentina. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Como muchos investigadores inclusive dejaron sus agendas de investigación, que las venían generando y trabajando durante años, y se adecuaron a trabajar en los problemas de la emergencia sanitaria, desarrollando respiradores artificiales o kit de diagnóstico, barbijos, bueno, o también de las ciencias sociales se trabajó sobre la problemática de cómo afectaba la pandemia la economía en las distintas ciudades. Inclusive recientemente la Universidad de San Martín, lo habrán visto ustedes, la Universidad Nacional de San Martín, creó una vacuna que fue aprobada por la ANMAT y se está desarrollando en conjunto con un privado también. Bueno, eso es producto también de los esfuerzos que se hacen desde el sector público, bueno, tanto en la universidad como en la ciencia, porque las universidades no solamente forman recursos humanos que después pueden desempeñarse en el Estado y en las empresas y producir bienes con mayor valor agregado y poder exportar y tener divisas, etcétera, sino que también las universidades son organismos de ejecución de la ciencia, al igual que el CONICET, que el INTA, que el INTI, y todas esas instituciones se verían amenazadas, por ejemplo, si se privatiza el CONICET, cosa que también ha planteado el candidato de Libertad Avanza, y ha planteado también cerrar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un ministerio que hace poquito logró que se apruebe en la Cámara de Diputados el Plan de Ciencia y Tecnología 2030. ¿Sí? Es la primera vez en la historia de la Argentina que un plan se aprueba por ese organismo democrático, ¿no? Es decir, que salió del consenso de todas las fuerzas políticas. Entonces, bueno, tenemos un plan, tenemos una ley de financiamiento también de la ciencia y tecnología que plantea llegar al 1% del PBI en el año 2032, cuando hoy estamos en 0,34%, y en Estados Unidos es del 3%, en Israel es del 5%, en Alemania el 3%. Bueno, esos países que se admiran desde la Libertad Avanza justamente invierten muchísimo en universidades, en la ciencia. Así que bueno, lo que pedimos es un poco de coherencia, ¿no? Es decir, si queremos ser parecidos a esos países, bueno, invirtamos más en educación, más en ciencia y no menos, ¿no? Bueno, gracias por habernos atendido en un principio. Pensaba además mientras hablabas en la cantidad de extranjeros que eligen las universidades argentinas, no solo por ser gratuitas, sino por la alta calidad de la educación en Argentina, ¿no? Gente que se viene, me imagino que aquí en la Patagonia, incluso muchos chilenos que tienen la posibilidad de acceder a una educación universitaria. Sí, nosotros, bueno, vemos con ojos muy positivos que tengamos es un porcentaje chico, no es tan grande como planteó una candidata a la presidencia, que dijo que estábamos, bueno, no son las cifras que ella dijo, pero es un número interesante y que tiene un doble valor, diría. Uno es que es un reconocimiento externo de otros países hermanos, sí, de la calidad de la educación universitaria de nuestro país. Y por otro lado, los estudiantes universitarios de nuestro país se enriquecen también con el intercambio con estudiantes de otros países. Solicitamos un último y efusivo aplauso para nuestros graduados y graduadas 2023. Costumbres, distintos valores, eso es lo que enriquece la con la nuestra. Y estas personas quizás si se vuelven a sus países, con la nuestra, también van a ser embajadores de nuestro sistema científico, con nuestro trabajo, con nuestra confianza, con nuestras ganas de también crecer, poder compartir con nuestras crisis. Estudiantes de Brasil, de Colombia, de Chile, que con son nuestros desafíos, cerca de casa, que más tienen, y con nuestro esfuerzo para llegar lejos. Nuestra educación, nuestra libertad, nuestra identidad, nuestra bandera. Bueno, gracias Diego por habernos atendido. Un abrazo. No, gracias a ustedes, y también recordar que están abiertas las inscripciones de la universidad, así que pueden elegir cualquiera de las 22 carreras que tenemos. Es verdad, la semana que viene podemos hablar específicamente del tema, si te parece. Gracias. Vale, ¿Cómo seguimos? Vale, gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Diego Aguiar, vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, y allí en la sede andina en Bariloche, recordando
Bueno, la convocatoria a la charla de hoy tiene que ver con este pronunciamiento de alumnos, docentes de diferentes universidades, institutos, el Instituto Balseiro, así que del ámbito de la educación, de los centros de estudiantes secundarios y desde la ciencia y la tecnología se pronunciaron con referencia al balotaje del próximo domingo.